Muy buenas noches para todos. Hoy damos inicio a nuestro ciclo de charlas de infecciones vaginales, que está a cargo de la Liga de Infectología de la Asociación Unida. Esta actividad va a tener una duración de 3 días, son 4 ponencias y hoy nos toca como tema microbiota vaginal y de ella, que va a estar a cargo de la doctora Sara Machuca, que ahora le cedo la palabra para que ella se presente mejor. Bienvenida, doctora. Es un honor para nosotros tenerte como ponente en esta actividad. Hola, sí, ¿qué tal? Estoy viendo para agrandar mi pantalla. Me esperan un ratito. A ver. ¿No le sale en pantalla completa todavía? Doctora, buenas tardes. Se da en presentar. Hola, sí. ¿No le sale en pantalla completa? No, No todavía sale. no. Bueno, Todavía, doctora. ¿ahí? Sí, ahí sí. Bueno. Buenas noches a todos. Soy la doctora Sara Machuca. Estoy cursando mi 4º año de residencia. Y muchas gracias por la invitación a todos, ¿sí? El tema que me pidieron hablar es sobre microbiota vaginal. La flora vaginal se llama el conjunto de bacterias que viven de forma natural en la zona íntima de la mujer, sería en el aparato genital femenino. La vagina en sí es un aparato genital, es un canal muscular que se extiende desde lo que va a la vulva hasta el cervix y anatómicamente es un conducto que tiene una longitud aproximadamente de 10 centímetros. La flora vaginal es uno de los elementos del tracto genital femenino que más ha llenado de curiosidad a investigadores y clínicos. Fue estudiada por primera vez por Albert Doderley en 1860 a 1941. Era un ginecólogo alemán, discípulo de Pasteur, que esto inició todo a finales del siglo XIX. Él observó que la vagina contenía una gran cantidad de microorganismos gram positivos, a los cuales en su honor se les denominó bacilos de Doderley. Durante bastante tiempo se consideró que estos bacilos eran únicos en la flora vaginal, pero actualmente se sabe que está compuesto por otros microorganismos también que forman en sí el ecosistema vaginal. Se han descrito al menos 15 especies de bacterias en la flora vaginal, entre las cuales se encuentran el estreptococo, estafilococo, lactobacilos, difteroides, micoplasma, bacteroides, fusobacterios, y en muchas ocasiones también pueden haber hongos. Mientras que en el intestino, por ejemplo, se han descrito más de 800 especies de microbios, la diversidad de gérmenes en la vagina es mucho más reducida a pesar de su proximidad anatómica de estas estructuras, pero comparten ciertos gérmenes entre ellos. Los géneros de microorganismos que se encuentran, tenemos por ejemplo entre los cobacilos gram positivos anaerobios aerotolerantes, a lactobacilos, a streptococos. Entre los cobacilos gram positivos anaerobios facultativos tenemos al Corynebacterium, Gardnerella y Staphylococcus. Bacilos gram negativos anaerobios facultativos está la Escherichia, la Klebsiella, Proteus. Entre los micoplasma, al micoplasma y uroplasma, entre los bacilos y cocos gram positivos anaerobios estrictos a la Topobium, Peptococcus, Betostreptococcus, Clostridium, Bifidobacterium, Propionibacterium, Eubacterium. Y entre los bacilos gram negativos anaerobios estrictos, Albacteroides y Prevotella. La composición de la microbiota vaginal es dinámica, no siempre encontramos los mismos gérmenes, ¿verdad? Por así decirlo, y responde a distintos estados hormonales
que atraviesa a la mujer en su edad reproductiva. No es lo mismo una flora vaginal en la niñez, en la adolescencia, en la menopausia. La microbiota vaginal protege a la mucosa frente al establecimiento de microorganismos patógenos mediante 3 mecanismos complementarios. ¿Cómo se protege nuestra microbiota vaginal? Por medio de una adherencia específica al epitelio, que lo que hace es bloquear el asentamiento de otras bacterias, la producción de compuestos antimicrobianos y por una coagregación con los patógenos, que potencia el efecto microbiocida. Para hablar de esto tenemos que conocer el mecanismo de los lactobacilos. Los lactobacilos son bacterias anaeróbicas de tipo gram positivo que generan catabolismo del glucógeno fermentativo y producen así lo que es el ácido láctico. Constituye a que el pH de la vagina se mantenga a niveles aproximados de 3.5 a 4.5. Y se han descrito 5 tipos de condición comunitaria que tienen estos lactobacilos. El tipo 1 es el lactobacillus crispatus, que tiende a ser el más estable y a promover la estabilidad de la comunidad vaginal. El tipo 2 encontramos al lactobacillus gasseri, al tipo 3 al lactobacillus iners, al tipo 5, al 5 es lactobacillus jenseni, y el 4 no es una predominancia en sí del lactobacillus, sino que se caracteriza por una combinación polimicrobiana de anaerobios estrictos y facultativos. Ahí le tenemos también, aparte del lactobacillus, a la Gardnerella, a la Topobium, Mobiluncus y Prebotella. Bueno, el ácido láctico se puede formar, o sea, tiene 2 fuentes importantes de producción, ¿sí? Tiene un papel muy importante en la flora vaginal, es lo que mantiene el pH de la vagina. En cuanto a su primera producción, que es por parte del epitelio vaginal, el lumen vaginal está compuesto por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. El epitelio vaginal no contiene glándulas, ¿sí? O sea, no puede secretar nada, pero gracias a la difusión del flujo sanguíneo se provee de glucosa y nutrientes esenciales para ese medio vaginal. Cuando se requiere energía en forma de ATP, el glucógeno en las células epiteliales vaginales pasa a ser una glucosa y posteriormente a piruvato. Entonces ahí es como se genera el ácido láctico, el cual se va liberando al lumen vaginal conforme el epitelio se descama. Esta producción se encuentra bajo el control de los niveles de estrógenos presentes en sangre, ya que promueven la maduración y el depósito de los mismos en las células epiteliales vaginales. La otra forma de producción de ácido láctico es en sí por la microbiota vaginal. El segundo y principal mecanismo productor de ácido láctico, ¿sí? Realmente la microbiota es la que nos produce el ácido láctico, corresponde al glucógeno que se encuentra en el lumen vaginal, el cual es catabolizado por la alfa amilasa para producir maltosa, maltotriosa y alfa-dextrinas, y posteriormente se convierte en ácido láctico gracias a la acción de la deshidrogenasa láctica estimulada ya por los lactobacilos. Continuando, el mecanismo de los lactobacilos. Saben que se ha identificado que la frecuencia de estas difiere según sus grupos étnicos, siendo la que es de la comunidad 4 es la más común de mujeres hispánicas y de raza negra, la que les dije que no es predominantemente lactobacilo, sino que tiene otra flora polimicrobiana. La forma de protección de los lactobacilos para la flora vaginal es: el primer punto era por una adherencia específica de la microbiota a esas células del epitelio vaginal. ¿Cómo ocurre eso? La protección de la mucosa vaginal depende entonces del reconocimiento específico entre estructuras superficiales de los lactobacilos. O sea, los lactobacilos van a ser las adhesinas y el epitelio vaginal es el receptor. Entonces, las adhesinas van a formar parte de la pared y su composición parece ser variada. Se han descrito los ácidos lipoteicoicos, las proteínas extracelulares, tenemos a los carbohidratos y a las glucoproteínas. En cuanto al epitelio, ¿cómo funciona como receptor? Gracias a la fibronectina. Esta es una glucoproteína que va a formar parte de lo que es toda la matriz extracelular
y es reconocida por el lactobacilos aislados de la vagina. Entonces hay una unión que se ve favorecida en condiciones de acidez. Entonces la asociación entre los lactobacilos y el epitelio vaginal forma una biopelícula que protege frente a la colonización por microorganismos indeseados. La segunda forma de protección que tenemos de los lactobacilos es por compuestos antimicrobianos producidos por ellos. Tenemos al ácido láctico y al peróxido de hidrógeno. El ácido láctico en la superficie de la vagina se encuentra lubricada por una capa de líquido, está formada gracias al trasudado del plasma sanguíneo proveniente de los capilares de la lámina propia. La composición de ese trasudado va a diferir del plasma, va a diferir en cuanto a las concentraciones de sodio, potasio, cloro e hidrógeno que tengamos. El ambiente ácido de la vagina también va a provenir del bombeo de protones desde la membrana apical en las células vaginales. Y también depende del alto depósito de glucógeno epitelial y su metabolismo. Entonces, esa es realmente la principal fuente de ácido láctico, es por este depósito de glucógeno epitelial que tenemos. El epitelio vaginal va a producir aproximadamente el 20% del total de ácido láctico, en su mayoría de la forma de su isómero L-lactato. Y la microbiota, que como dijimos anteriormente era la otra forma de producción también de ácido láctico, se metaboliza alrededor del 80% del glucógeno y produciendo las dos isoformas del ácido láctico, que es la L-lactato y la de ácido láctico, pero predominantemente la isoforma D. El ácido láctico puede influir directamente entonces en la función inmune del huésped, inhibe respuestas preinflamatorias y estimula la respuesta antiviral. El peróxido de hidrógeno, el ambiente cérvico-vaginal sabemos que es microaeróbico, o sea, es hipóxico. Los lactobacilos vaginales son anaerobios y son aerotolerantes. Ciertas especies tienen la capacidad de producir peróxido de hidrógeno, no todos. Las que tienen son los lactobacilos crispatus y los lactobacilos Janssen. Pero es excepcional en otras como el fermentum o los lactobacilos que habitan preferentemente en el intestino, como el plantarum o el casei, no producen este peróxido de hidrógeno. Las cepas que producen son más estables en el ambiente vaginal y pueden proteger mejor esa mucosa frente a alteraciones causadas por otros microorganismos oportunistas. El efecto bactericida en sí del peróxido de hidrógeno se determina por su capacidad oxidativa. El otro es las bacteriocinas, que son polipéptidos con actividad antimicrobiana producidos por bacterias sintetizadas a nivel ribosomal. Estas biosustancias mantienen una actividad antimicrobial. El papel antagonista real de las bacteriocinas no está todavía bien estudiado o comprobado porque solo encontraron eso en su forma in vitro. Para hablar de disbiosis vaginal, entonces, en ocasiones las concentraciones de los lactobacilos se pueden modificar, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que tenemos una flora vaginal. Esta flora vaginal está compuesta predominantemente por lactobacilos, no es exclusivo, ¿sí? Pueden haber otros, que es normal. ¿Cuándo se vuelve normal? Cuando eso sobrepasa el valor normal que debemos encontrar, ¿sí? Cuando le sobrepasa a la cantidad de lactobacilos, ahí estamos hablando de lo que son ya las infecciones. Antes de eso, no. Entonces, para hablar de disbiosis, es cuando en ocasiones las concentraciones de lactobacilos se van a modificar, produciéndose entonces la disbiosis de la microbiota vaginal, lo que se define como una condición polimicrobiana caracterizada por baja presencia entonces de lactobacilos y hay un sobrecrecimiento de los otros anaerobios. La disbiosis más común se presenta como la llamada vaginosis bacteriana, la más frecuente. Esta condición se caracteriza por presentar 3 alteraciones en el ambiente vaginal. Presenta cambio en la flora vaginal de lactobacillus a anaerobios facultativos,
hay una producción de aminos volátiles por parte de la nueva flora bacteriana y hay un aumento del pH vaginal a más de 4.5. Para hablar de la alteración de la microbiota vaginal, tenemos varios factores de riesgos. Dentro de ellos puede ser el uso de antibióticos, la menopausia, el embarazo, ducha vaginal, tabaco, exceso de higiene, los geles de pH inadecuados, los anticonceptivos hormonales, la diabetes mal controlada, el estrés, el semen y la menstruación. Los factores que van a influir en la variación de la microbiota vaginal tenemos a la actividad social, a la actividad sexual, que es cuando tenemos múltiples parejas sexuales. La falta de utilización del condón se puede asociar con mayor diversidad de microbiota vaginal y con disminución de también hay estudios sobre la circuncisión que dicen que disminuye la carga de bacterias anaerobias en el surco coronal del pene, por lo que entonces disminuye la vaginosis bacteriana de la pareja femenina. O sea, hay menos traspaso de bacterias hacia la mujer, entonces por eso va a disminuir las infecciones en ella. El coito vaginal inmediatamente después del coito anal receptivo también se asocia a vaginosis bacteriana. Y también existe una asociación entre el sexo oral receptivo y la vaginosis bacteriana. En cuanto a la raza y el grupo étnico, la prevalencia de vaginosis bacteriana varía según el grupo étnico. La razón de las diferencias no se conoce, pero se cree que podría ser debido a la composición de las especies de comunidades vaginales que están gobernadas por diferencias genéticas determinadas por estos huéspedes. Es más frecuente en la raza negra, en las afrocaribeñas y en las poblaciones aborígenas encontrar menos cantidad de lactobacilos en su flora vaginal, por ende mayor predisposición a vaginosis. En cuanto a la edad y la fisiología hormonal, nuestra flora vaginal, como dije al principio, depende mucho de la edad en la que nos encontremos. ¿Y por qué se debe esto? Se debe a la producción de estrógenos que tenemos las mujeres a medida que llegamos a la adolescencia y a la madurez. Se manifiesta mediante el favorecimiento del glucógeno en la mucosa vaginal. La composición de la microbiota vaginal cambia entonces a través de este tiempo. Durante el embarazo tenemos un feto que crece estéril, ¿sí? La flora del feto es estéril y en su primera colonización se va a dar al momento del parto, la cual proviene de la vagina o de la piel según sea la vía del parto, ¿sí? En el recién nacido, hablamos ya de la vulva y la vagina del infante se ven influenciados ya por la presencia de residuos estrogénicos transplacentarios, ¿sí? Esto ya es por la mami. Esto favorece el aporte del glucógeno y es metabolizado por las bacterias endógenas que van disminuyendo el pH vaginal. Conforme estos estrógenos se van metabolizando, se va perdiendo el contenido de glucógeno vaginal y el pH se neutraliza o alcaliniza. Cuando ya llegamos a la infancia, el pH vaginal se mantiene neutro o alcalino. Tiene una colonización de difteroides en un 78% por Corynebacterium, en un 73% por Staphylococcus epidermidis y el resto puede ser por Mycoplasma. Durante la pubertad ya tenemos una maduración de las glándulas adrenales y de las gónadas, los estrógenos ya comienzan a elevarse y empieza a aumentar ya la producción de glucógeno intracelular. Se han determinado dos colonias predominantes en esta etapa de la vida. Tenemos a los lactobacilos y a las bacterias alternas productoras de ácido láctico, que son, por ejemplo, el Atopobium y el Streptococcus. Y en la etapa reproductiva varía durante el ciclo menstrual, porque también con la menstruación varía nuestra flora vaginal, a las fluctuaciones hormonales, influyendo en el grosor del epitelio vaginal y en la disponibilidad también del glucógeno. Durante la menstruación, al encontrarse disminuidos los niveles de estrógenos, consecuentemente el pH que hace se altera, siendo próximo a la neutralidad y se dificulta el crecimiento de los lactobacilos, o sea, aumenta el pH con la menstruación. El uso de anticoncepción hormonal se ha asociado con la disminución del riesgo de presentar vaginosis bacteriana
debido a que genera mayor estabilidad estrogénica. Entonces a ver, de repente el anticonceptivo es un factor de riesgo en sí, pero por otro lado tampoco, porque te mantiene estable tu carga estrogénica. En la menopausia, la dominancia de lactobacilos decrece y se estabiliza. Las mujeres posmenopáusicas, en consecuencia al descenso de los estrógenos y su efecto, el pH vaginal se incrementa, pasando a predominar bacterias entéricas. Acá les muestro un gráfico donde compara cómo se encuentra todo lo que sea el epitelio vaginal en cuanto a las niñas, la mujer fértil y en la mujer posmenopáusica. Todo esto se ve alterado por los niveles de estrógenos que tenemos. En la niña tenemos bajos niveles de estrógenos, por lo que la mucosa vaginal es una mucosa fina con bajos niveles de glucógeno, ¿sí? Entonces tu microbiota es un poco diversa y el pH encontramos alcalinizado elevado. En las mujeres adultas, en las mujeres fértiles, tenemos ya altos niveles de estrógenos, entonces la mucosa vaginal es más gruesa, hay una deposición de glucógeno, hay una degradación de la glucosa, entonces encontramos los lactobacilos y el pH está bajo. En las mujeres posmenopáusicas es casi igual a una niña, o sea, es igual a una niña otra vez, con los niveles bajos de estrógenos, con la mucosa vaginal fina, con bajos niveles de glucógeno y una microbiota diversa de vuelta con el pH alcalinizado otra vez. El estilo de vida también es un factor importante. La respuesta fisiológica al estrés psicosocial mediante el sistema de producción de cortisol, que es la hormona esteroidea que altera la respuesta inmunológica e inhibe el depósito de glucógeno vaginal. Por eso es que hace más propenso a tener flujos vaginales, ¿sí? Cuando uno está estresado, libera más cortisol, se genera menos glucógeno vaginal, entonces nuestro pH vaginal se alcaliniza más. Existen prácticas diarias que pueden también influenciar en el grado de acidez vaginal, lo que predispone de manera importante a la proliferación excesiva de patógenos oportunistas. Las prácticas locales son, por ejemplo, la aplicación de productos de higiene femenina o las duchas vaginales en excesiva cantidad para las mujeres, que pueden alterar la barra inmune vaginal. El uso de tampones también puede alterar nuestra flora vaginal, puede actuar sobre el pH vaginal. Sin embargo, por periodos, o sea, esto es mejor explicado por periodos prolongados, ¿sí? Se puede usar tampones, no hay problema, pero esos son con cortos periodos. La alcalinidad de la menstruación o del semen, como les dije, también neutraliza el pH vaginal temporalmente. Entonces, son ocasiones donde realmente la flora vaginal se ve alterada y predispuesta a infecciones. En cuanto a las prácticas sistémicas, tenemos el uso de antibióticos, que lo que hace es permear el exudado vaginal y provoca una alteración en el ecosistema de la vagina. También el uso de cigarrillos se asocia con vaginosis debido a la presencia de nicotina y su metabolito cotinina en el moco cervical de las mujeres fumadoras. Entonces lo que hay es aumenta la virulencia bacteriana, altera la regulación de la función inmune, porque existe una acumulación vaginal de compuestos aminos y produce el efecto antiestrogénico, ¿sí? Acuérdense que el cigarrillo tiene su efecto antiestrogénico en la mujer. En las mujeres embarazadas tenemos las deficiencias subclínicas de hierro y de vitamina D. Se puede asociar también a un incremento de riesgo de vaginosis bacteriana. El consumo de grasas saturadas, la mayor carga glicémica también, el uso excesivo de azúcar y menor densidad nutricional aumenta la incidencia de la vaginosis bacteriana. Y por otro lado, el consumo de folato, de vitamina E y de calcio va a disminuir estos riesgos. Los efectos proinflamatorios de la alteración de la microbiota intestinal sobre sistemas distales del cuerpo son cada vez más reconocidos. Además, el intestino puede servir también como reservorio extravaginal, tanto para los lactobacilos como para las bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana.
Y eso es todo, chicos. Simplemente cuida tu flora vaginal. Ahora existe mucho el uso de probióticos, la ropa interior siempre tiene que ser de algodón. No hay que aguantarse la orina porque en la anatomía está muy cerca lo que es la flora de la vejiga, la flora intestinal y la flora de la vagina, ¿sí? Que hay una constante colonización entre ellas. Hay que beber mucha agua por eso, limpiarse en sentido correcto, siempre saben que la limpieza tiene que ser de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Y bueno, el uso de la piscina también influye mucho en la flora vaginal. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, doctora. Vamos a tener este tiempo para que dejen sus preguntas si tienen alguna duda, así la doctora va a ir respondiendo, si les parece. También queremos pedir disculpas a esa gente que no pudo ingresar porque llegamos al límite de gente que puede unirse a la ponencia. Y desde mañana vamos a tratar de ver otra plataforma para poder transmitir y que todos tengan acceso. Y la ponencia de hoy va a estar en YouTube y vamos a pasar después el link para los que no pudieron acceder. Bueno, ahí tengo unas preguntas. El uso de anticonceptivos orales sí puede. Lo que pasa es que, como dije, disminuye un poquito el nivel de estrógeno. ¿Sí? Nosotros para mantener nuestra flora vaginal necesitamos del estrógeno. No es tan excesivamente que te va a dar sí o sí, no porque uses anticonceptivo vas a tener siempre tu vaginosis, o sea, vas a tener siempre infecciones recurrentes. No, no funciona tampoco de esa manera, pero sí es un predisponente. ¿Está bien? Y el tema de uso de protectores diarios, sí. Por eso el uso de protectores diarios debe cambiarse cada 3 horas. O sea, tenés que tener... El uso de protectores diarios no es lo adecuado, ¿sí? Eso es para unos cambios. Por lo menos yo siempre le digo a mis pacientes que se cambian el protector diario cada 3 horas mínimo. Haya mojado o no haya mojado. ¿Por qué? Porque lo que hace es justamente predispone a hongos, porque es una toallita húmeda que se está teniendo ahí por el sudor mismo que tenemos. Entonces, sí o sí le produce después, quiere dar en la producción de hongos en la vagina. Lo mismo el tema de las ropas ajustadas, el tema de las calzas, el uso de jeans, que uses todo el día eso, como que no tenga una ventilación esa zona, también predispone a cambiar el pH vaginal. El jabón íntimo es recomendable, pero para la zona externa, no es para introducir, ¿sí? Lo que la gente, eso se llama ducha vaginal, cuando ya introducen el jabón íntimo y se limpian hasta el fondo. Porque con esas limpiezas lo que van haciendo justamente es como que alteran lo que tu propio cuerpo te está cuidando, ¿sí? Para eso está la función de los lactobacilos, para eso tenemos nosotros nuestra propia flora, que es lo que hacen es previenen tus infecciones. Cuando usamos el jabón íntimo a profundidad, introduciendo en la vagina, estamos sacando todo el trabajo de nuestra linda flora vaginal, ¿sí? Entonces sí altera. El jabón íntimo tiene también, algunos vienen así en cuanto a su pH,
que hay algunos, por ejemplo, exclusivamente para usar en candidiasis y hay otros que es para uso diario sin problema. Pero eso, como digo, siempre la limpieza tiene que ser hacia afuera nomás, no hace falta introducir el jabón. Sí, o sea, sí. Deberían, en cuanto al, estoy leyendo la pregunta, recomiendan cuidados especiales a las mujeres afrocaribeñas por lo de la menor cantidad de lactobacilos en la microbiota vaginal. Sí, para eso están los chequeos ginecológicos. Existen los métodos auxiliares que van a dar, que creo que les van a explicar los doctores en las próximas charlas, de los chequeos que una mujer se debe ir haciendo, que son sus exámenes, como para ver si tenés o no alguna infección y usar el óvulo adecuado, ¿sí? Tampoco es o sea, tampoco es que tengamos que usar óvulos siempre, 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 porque te pica nomás, ya tenés que usar óvulos, no, porque existen también lo que se llama lactobacilosis, que es el exceso de lactobacilos también en la vagina, que puede producir también flujos. Entonces, por eso hay que hacerse sus chequeos, sus estudios. Como saben, el examen ginecológico siempre es una vez al año. Y acudir por ginecología si presentas algún flujo que quieras. Eso nomás es tener en cuenta tus signos de alarma para poder hacerte tu tratamiento a tiempo. Bueno, ¿cuál es más recomendable durante la menstruación? Dice tampones, toallitas sanitarias o copa menstrual. Yo diría las toallitas sanitarias porque es lo que más rápido, o sea, lo que te cambias más rápido. Y ahora existen muchas de estas toallitas también que cuidan el medio ambiente, que están hechas de telas y eso. Bueno, chicos, para la endometriosis, eso ya son temas que no tienen que ver con la microbiota vaginal. Si alguien tiene alguna duda más, puede dejar y para ir terminando esta charla. Sí, el DIU es más predisponente a una disbiosis, porque es un dispositivo intrauterino, ¿verdad? Es un material totalmente extraño en el cuerpo y produce mucho flujo vaginal. Justamente eso es algo por lo que los pacientes no quieren suelen usar el DIU y hay que explicarles que cuando usan su DIU tienen que tener sus chequeos, yo les digo por lo menos cada 6 meses, porque produce eso. Y tenemos que tratarles sí o sí con sus ovuloterapias.
No, no es normal que con la menstruación, que la menstruación falte con DIU. El DIU normalmente suele predisponer a tener más menstruación, o sea, los sangrados son un poquito más abundantes. Y bueno, las características de los flujos patológicos van a dar en sus próximas charlas, pero a grandes rasgos tenemos en los colores verduzcos, o sea, que son colores verdosos, perdón, es por ejemplo las tricomonas. Si encontrás como leche cortada que se ve blanco como leche cortada, estamos hablando de cándida. Y el característico olor a pescado, estamos hablando de las ganarelas. Esas son las tres patologías clásicas que siempre se encuentran en consultorio. Muchas gracias, doctora, por tu Dale, tiempo. Y así terminamos esta charla de hoy y vamos a continuar mañana. dale, muchas gracias, Ceci. Buenas noches a todos. Buenas noches.